La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai. Proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Dios es fiel, Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios omnipotente, incomparable, invencible. Él es nuestro Padre. Dios cumple su palabra. La palabra de Dios es veraz, es íntegra. Dios respalda su palabra. El trono de Dios está tras la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz, de bienestar. El propósito de Dios para nosotros es eterno. Dios cumplirá su plan, su propósito en cada una de nuestras vidas. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aquí nos habla del propósito de Dios, del propósito eterno de Dios. El salmista David, en el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. La palabra cumplirá, en el hebreo, significa finalizar, realizar, satisfacer o perfeccionar. Este verbo aparece 5 veces en el Antiguo Testamento. En 3 de ellas se refiere a algo o a alguien a que se ha puesto fin o ha desaparecido, literalmente hablando. En 2 de ellas se refiere al cumplimiento y perfeccionamiento de la obra de Dios en nuestra vida. Salmo capítulo 57, versículo 2. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Es decir, el plan de Dios para nuestra vida, Él la perfecciona. Él nos ha coronado de favores y misericordias. Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. Estos 2 versículos del Salmo 57, 2, Salmo 138, 8, hace referencia o se relacionan con Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Salmo 138, 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es decir, el Señor perfeccionará su obra en mí. La obra que Él comenzó, Él la terminará. La terminará completamente. ¿Qué obra? La obra de su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios para con nosotros? El propósito eterno de Dios. Él, desde antes de nuestra creación, lo estableció. Dios no hace las cosas por hacerlas. Todo tiene un propósito. Y por supuesto que cuando el ser humano fue creado, cuando Él nos creó con propósito. Él no nos hizo para ser una especie más en este mundo, semejantes a las demás especies. Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y el propósito de Dios para nuestra creación fue que nosotros fuéramos sus hijos, portadores de su naturaleza, pero también que nosotros fuésemos la extensión de su gloria aquí en este mundo físico, ejerciendo dominio, autoridad sobre el mundo físico, pero también sobre el mundo espiritual. Él nos creó para señorear, para reinar en su nombre. Somos la extensión de Dios. Ese es el propósito eterno.
Como sabemos, por causa de la transgresión de Adán, el propósito de Dios se truncó, pero no desapareció. Por supuesto que el hombre ahora se desvía del propósito eterno por causa de la desobediencia del pecado. Pero el Señor Jesucristo vino para recuperar lo que se había perdido. Él vino para que con su obra redentora, sustitutoria en la cruz del Calvario, volviéramos nosotros los seres humanos al propósito eterno. Llegar a ser hijos de Dios, portadores de su naturaleza, para expresar su gloria en este mundo y ejercer la autoridad sobre los mundos espiritual y físico, así como al principio. Estamos en ese proceso. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. Es decir, el Señor lo finalizará, lo consumará en la medida que ustedes y yo permitamos que Él obre en cada uno de nosotros. La razón de nuestra existencia es que seamos hijos de Dios, la extensión de Dios, portadores de su gloria en este mundo. El Señor cumplirá su propósito en nosotros. El que comenzó en nosotros la buena obra, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Estamos en este proceso. Todo comenzó en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando Dios nos impartió su vida, nos hizo nacer de nuevo, volvimos al propósito eterno y estamos en el proceso, día a día creciendo en fe, día a día disfrutando de la grandeza y de la presencia de nuestro Padre Dios. Dispongámonos para que su gloria fluya a través de nuestra vida. Padre, te doy gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por revelarnos tu plan. Tu palabra es la verdad, tu palabra no vuelve vacía. Aquí estamos delante de ti. Yo declaro vida para las personas enfermas, sanidad completa. Declaro fortaleza para el débil, restauración para el que ha caído. En el nombre de Jesús, prosperidad financiera para los endeudados, los que no tienen suficientes recursos para vivir bien. Puertas abiertas, nuevas oportunidades para mis hermanos y los oyentes. Señor, gracias. Tu mano poderosa está con nosotros. Espíritu Santo, tú que vives en nosotros, está perfeccionando la obra, el propósito eterno, la obra del Padre en nuestras vidas. Santo Espíritu, ayúdanos, fortalécenos. Úsanos para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre, por darnos esta gran oportunidad de volver al propósito. En el nombre de Jesús te alabo. Gracias, Señor. Amén.